Si yo te dijera que durante toda tu experiencia en este juego te vas a encontrar una y otra vez con la misma medicina, ¿no estaría bueno poder reconocer que el conflicto no es un error, sino un camino de vuelta a casa? La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Hola, bienvenidas, bienvenidos para ingresar a una medicina que nunca descansa. Hay momentos de grandes conflictos y momentos de conflictos menores, pero conflictos hubo, hay ahora y habrá siempre. Esto dicho para ayudar a la personalidad que vive la vida resolviendo problemas con la eterna promesa de que llegará aquel soñado día cuando consiga esto o me reciba de aquello que me permitirá frenar, sanar y merecer. El día que te divorcies, el día que tengas la pareja que soñabas, el día que seas mamá, papá, el día que se vayan de tu casa tus hijos, el día que tu cuenta bancaria tenga tal número o tu número de seguidores tenga tal número. Lamento desilusionarte, personalidad. Ese día no llegará por algo que ocurra afuera, sino por una decisión que tomes dentro. Por eso te pregunto, ¿estás teniendo los conflictos que te gustaría tener? ¿O seguís estancado en tus conflictos originales, en tu herida fundamental de supervivencia, de la que huís, en lugar de hacerte cargo para descubrir el sagrado propósito que hay detrás de tu historia de vida? Si todavía no te hiciste cargo de tu herida original, solo puedo decirte por mi propia experiencia que estás haciendo una enorme injusticia contigo misma, contigo mismo, al obligarte a experimentar la vivencia humana desde el dolor y el sufrimiento. Si la vida te lo permite, ¿quién soy yo para decirte que no lo sigas haciendo? La medicina del conflicto nos ayudará a sanar por medio del amor o por medio de la ausencia del amor, eso que llamamos dolor. Pero aprenderás de cualquiera de las dos maneras. Una de ellas es elegirte y atravesar los conflictos como una oportunidad para construirte desde tu esencia hacia la existencia. La otra es no elegirte y destruirte dentro de tu muralla de aislamiento y soledad sin construir espacios de ayuda para ti. En nuestra cultura actual, eso es muy venerado, sin mirar hacia el final del camino donde está claro que las paredes de la autosuficiencia se derrumban y todos necesitamos compañía, amparo, por lo menos un poquito de cuidado. Los conflictos y los problemas no son lo mismo. Ver la vida como un problema es cargar con un tono negativo al conflicto. Eso estanca el conflicto en una herida que lo hace más difícil de modificar. Los conflictos están siempre. Los problemas son conflictos a los que no les quiero encontrar un buen motivo. Un problema es un conflicto que me convenció que es más fuerte que yo. La realidad es que en la vida cotidiana la mayoría de los conflictos no tienen una causa profunda que viene desde el alma. En lo cotidiano podríamos decir que la mayoría de los obstáculos tienen más que ver como un juego que dice, a ver, ¿qué haces con esto? ¿Aprendés a jugar con el conflicto o volvés a reconstruir tu herida fundamental una y otra vez? Por eso, el conflicto tiene una relación directa desde nuestra herida y el proceso que ya hicimos con ella o que venimos negando, porque somos nosotros mismos los que repetimos eso que no pudimos digerir. Hay conflictos diferentes, pero la que va siempre al mismo lugar a reinterpretar lo mismo, a reconstruir lo mismo, es la personalidad. Cuando la personalidad de una buscadora espiritual, de un buscador espiritual, mira hacia adentro, debería encontrar la fuente esencial que le ayuda a disolver cualquier conflicto
en la unidad del amor. Y luego, cuando la personalidad mira hacia afuera, sabe que esa unidad se divide en el juego de los cambios. Y entonces, la realidad tangible, por medio de las relaciones humanas, nos toca las teclas, los botones que nos hacen sentir dolor en nuestra vulnerabilidad. La repetición es una pista, no es una condena. A veces repetimos los mismos conflictos con distintas personas o escenarios, no porque estamos fallando, sino porque el alma todavía quiere comprender algo pendiente, algo que no pudo digerir. La vida no castiga, enseña. Muchas veces no luchamos con el otro, sino con partes nuestras que todavía no aceptamos. El otro solo lo refleja. Por eso, ¿qué parte tuya estás proyectando en ese conflicto? Si te sentís dolorida, dolorido y estás en medio de una carnicería, te propongo que pares, que te detengas antes de que causes más dolor a ti y a los demás, que practiques la pausa como una respuesta espiritual. Yo sé que la situación puede ser compleja, incluso me pongo de tu lado y seguro debes tener razón, pero igual lo más complejo es la carnicería de una postura encarnizada, escondida en la soberbia de creer que yo tengo toda la razón. En lugar de reaccionar, el alma propone una pausa. En ese instante sagrado podés elegir responder desde tu esencia y no desde tu herida. La pausa es una forma de oración en medio del conflicto. Algunos conflictos no se resuelven, pero nos reubican. Nos obligan a elegir un camino, cambiar de dirección o soltar una expectativa. Son mapas del alma que nos llevan a un destino más auténtico. La realidad es una escuela para aprender a vivir en armonía. El conflicto es uno de los grandes maestros para redescubrir la armonía. Por muy difícil que parezca, el conflicto es una ayuda. Para aprender a vivir en armonía, hay que encontrar el bienestar durante el problema. En cierto momento, sin importar la edad, los seres humanos maduran y se dan cuenta de que no es necesario seguir peleando, escondidos en la seguridad de tener razón, porque ¿de qué te sirve pelear todo el día? Llega ese momento donde nos animamos a cultivar la duda. No querer sacar conclusiones es el arte de conversar con el conflicto. En la espiritualidad libre no evitamos los conflictos, aprendemos a conversar con ellos, con respeto, escucha, verdad y cuidado. Porque el conflicto también puede acercarnos si lo transitamos con amor, y de su mano podemos encontrar nuevos recursos. El conflicto nunca termina afuera, para que descubras que llevas adentro el manantial de todo bienestar. Para poder graficar esto de la medicina del conflicto, me voy a remontar a Guatemala. Estábamos en Chichicastenango. Veníamos de México, de la casa de la tía Marina Villalobos, mujer medicina que nos había abierto la puerta a un concilio maya. Le había pedido permiso especial a Apolinario, el Abjijab, hombre medicina maya que organizaba este concilio, para que nos recibiera. Un joven Alejandro y una joven Natalia de 20 y algo de años llegaron a ese concilio donde nos encontramos con hombres y mujeres medicina de diferentes lugares del planeta, con ministros de religión de la Nación Libre de Hawái, ministra de Cultura y Religión de Noruega, un montón de eminencias de las diferentes etnias de Norteamérica y del sur de América, solo Natalia y Alejandro. Estaban reunidos líderes mayas de sur de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, representantes hombres y mujeres medicina, guías espirituales de la gran nación maya. Después de varios días, en un momento empezó a levantar la energía de la superioridad del conocimiento maya, ese entusiasmo que viene a esconder la vulnerabilidad del dolor. Apolinario, líder espiritual que reunía a todos, leyó una declaración sin pestañear, y 1 hora más tarde apareció el reclamo contra los extranjeros. Yo pensaba, no puedo hablar, estamos invitados, no somos nadie, ni siquiera pagamos nada. Marina está en el medio de todo esto, calladito la boca. Apolinario se va a enojar conmigo, esto va a ser un desastre. Me calmé, me fui del salón, vuelvo y estaba hablando el ministro de religión de la República Libre de Hawái, diciendo que había que hacer un sitio en internet donde se dijera cuál era el conocimiento verdadero y cuál no,
un lugar donde se pudieran recibir donaciones, incluso vender autoadhesivos que dijeran I love mayas. Insistía con que el pueblo maya se tenía que poner de pie frente al enemigo, que se había terminado el tiempo de estar doblegados contra el piso, que había llegado el tiempo de darle batalla al enemigo. Mi corazón galopaba desbocado. La gente estaba fuera de control, algunos extranjeros estaban de acuerdo y otros se miraban desconcertados diciendo, ¿pero qué estamos hablando? Y estoy diciendo todos hombres y mujeres medicina, ¿sí? Natalia estaba sentada a mi lado, se dio media vuelta y me preguntó en voz baja, ¿por qué levantaste la mano? No sé, le dije, pero esto es un disparate. Ojo, Ale, cuídate, por favor. Mi corazón estalla, no sé qué voy a decir, pero tengo que hablar. Terminó el ministro y Apolinario dijo que como faltaban 10 minutos para la hora del almuerzo, hacíamos una pausa. Y quienes querían hablar, lo harían después del descanso. Estaba claro que no era lo mismo hablar después del descanso que en ese momento que estaba todo encendido. Levanté la mano. Me dijo, después de la pausa, podés decir todo lo que quieras y todo lo que quieran. Con muy mal genio me habló. Perdón, Apolinario, le dije, pero no es lo mismo hablar ahora que hablar después. Refunfuñó y me soltó. Tenés 2 minutos. Me paré, adelante de las 500 personas. Les dije, vivo en Uruguay, al sur de América. En mi país hubo una dictadura que torturó y asesinó a mucha gente, entre ellos a mis padres. Me pasan un papelito delante que decía, te queda 1 minuto. Miré a Apolinario y me miró con el ceño fruncido. Los traductores, para los diferentes dialectos y los idiomas de otros países, me miraban esperando mi frase. Conté de la desaparición de mis padres, de la violación y la tortura a mi madre durante 6 meses, de la tortura y el asesinato a mi padre que fue tirado desde un avión. Conté todas las visiones que yo había tenido, viendo que lo único que importaba en ese momento era reconectarme con el amor, encontrar el perdón, entender el sentido de lo que había más profundo detrás de su desaparición, reencontrarme con su alma. Y les compartí que en una búsqueda de visión, el sol me había hablado en primera persona como si fuera el Gran Espíritu. Y entonces yo le pregunté qué iba a pasar con los militares que habían asesinado a mis padres y me dijo que los amaba igual que a mí. Los traductores terminaron, respiré hondo y les dije, cuando el sol me dijo eso me enojé. Le grité que no los podía amar igual que a mí. Yo no había hecho nada y ellos eran unos militares asesinos. Pero me dijo que los amaba igual que a mí, que les daría el mismo abrazo de amor infinito que a mí. En ese momento el sol me explicó que todo lo que decidimos en la vida lo estamos decidiendo para nosotros mismos y que nuestras propias decisiones crean la realidad que nos rodea. Que no había peor castigo que vivir en esa realidad de terror y odio que ellos mismos habían creado. Me dijo que cuando ellos se murieran, él les daría un abrazo de amor infinito y ellos verían las atrocidades que habían hecho y les suplicarían que les permitiera volver a la tierra para reparar lo hecho y aprender a compartir el amor. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el infierno en el que ellos vivían. Por eso, me dijo el sol que lo único que importa es qué decidimos para nosotros mismos, lo que queremos para nuestra vida, en qué realidad queremos vivir. Todo lo que nos sucede es para que podamos ser quienes somos. Perdónenme, les dije en ese momento, yo no quiero hablar por encima del ministro, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero quiero compartir que en lo que a mí respecta ya no existen los enemigos. El enemigo somos nosotros, cuando no aceptamos nuestros miedos, nuestros terrores. Somos nosotros cuando no reconocemos que no existen enemigos, que todos son nuestros hermanos y que tenemos que recuperar la memoria de para qué estamos acá. Muchas gracias, miré a los traductores, no tengo más nada que decir, bajé la mirada, los traductores terminaron y de pronto el salón rompió en aplausos. Levanté la mirada sorprendido porque no me lo esperaba y Apolinario, el líder espiritual, dijo, estamos retrasados para el almuerzo. Y nos retrasamos más todavía, porque después de eso la gente siguió aplaudiendo. Se formó una larga fila delante de mí para saludarme. Los mayas me daban la mano, me agradecían lo compartido. Algunos necesitaban traductores para que yo pudiera entenderlos. Decían que me respetaban porque yo sabía lo que era el dolor y no hablaba por hablar como aquellos gringos. Otros me daban la mano en silencio. Algunos reflexionaban sobre el sufrimiento constante que era la vida y cuando les decía que se trataba de todo lo contrario, no me llegaban a entender.
Varios extranjeros me agradecieron por la intervención y Apolinario me seguía mirando con mala cara. Siguió así durante todo ese día y también el día siguiente me miraba con el ceño fruncido, distante. Y bueno, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué va a hacer? Si Apolinario se enojó conmigo, me traerá problemas con Marina. No sé, pero de pronto, en el cierre de todo el concilio, agradece y dice: quiero decirles en nombre de toda la gran confederación de consejos de principales abjijab originarios del pueblo maya, la asistencia y la participación de cada uno de ustedes en este segundo concilio. Y ahora que todo ha terminado y hemos llegado a buen puerto, voy a contarles un pequeño secreto. Se sonrió, miró a los otros líderes que estaban sentados detrás de la mesa y retomó la palabra con una amplia sonrisa. Antes de decidir hacer este concilio, se hicieron innumerables ceremonias de distintos rincones de nuestra selva para saber qué temas se iban a tratar, quiénes iban a llegar a este concilio, qué iba a aportar cada uno y qué va a hacer cada uno cuando salga de él. Más de 24 grupos de ancianos hicieron ceremonias para saber qué teníamos que hacer. Ancianos que no salen de la selva ni siquiera llegaron aquí. Ancianos muy sagrados que estuvieron rezando desde sus casas para apoyarnos y dirigirnos durante estos 4 días. Ya sabíamos qué iba a hacer cada uno. Ya sabemos qué va a hacer cada uno cuando salga de aquí. Si se va a olvidar de todo lo hablado o si se va a comprometer en serio. En conclusión, ya lo sabíamos todo. Solo teníamos que dejar que sucediera. Apolinario me miró a los ojos y comenzó a reírse a carcajada limpia. Me hizo una guiñada. Tuve que darte un empujoncito para que fueras quien sos. El conflicto es esa dura medicina que nos viene a ayudar mientras nosotros la estamos rechazando. Seguimos caminando en la medicina de los animales de la Cruz del Sur. Ingresamos a la medicina del conflicto y su fiel representante, el tiburón. Si estás a punto de lanzarte al agua, alto, que el tiburón guardián del conflicto te espera. Los conflictos son grandes oportunidades transformadoras de energía, pero no es recomendable entrar al agua distraído. Respira hondo, céntrate en ti y en tu intención. Antes de la próxima zambullida, te recomiendo una pausa que te preguntes: ¿desde qué lugar voy a hacer este movimiento? ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Tengo las fuerzas suficientes? ¿Deshumanizo a un oponente? ¿Cuál es la salida equilibrada? La presencia del tiburón te anuncia que de nada sirve que te enfrentes a otra persona o que te inmoles como si fueras el salvador. Estás en la puerta de un gran conflicto y si no encuentras tu centro, saldrás muy mal herido si logras salir. Si ya estás dentro del conflicto, es bueno que sepas que las personas chocan cuando se sienten demasiado convencidas de su certeza y no hay suficiente espacio para otras verdades. Los malos tonos aumentan y el instinto combativo ataca y desgarra. Sentirte seguro de ti mismo en exceso es la puerta de ataque al que piensa o siente diferente. Si lo haces, las heridas son inevitables y el resultado doloroso. Si llevas a un conflicto a un triste desenlace, es malo, aunque te sientas dueño de la razón. Encontrá una salida amigable que considere todas las partes y ten por seguro que quien busca desde el corazón siempre encuentra. Si estás en la puerta del conflicto, porque hay situaciones en las que el propósito justifica el peligro y la tensión, es importante que sepas que, si tomás los cuidados pertinentes, nadás con tiburones y salís ileso. Pero, si entras a las aguas del conflicto con una herida abierta, el tiburón olerá tu sangre y te atacará sin remedio. Si en el chequeo de la situación te sentís tocado, tocada en la herida, es bueno que no hagas nada. Si estás tocada en tu herida, pero ya no hay marcha atrás en el conflicto, lo mejor es que encuentres a alguien que te represente para que tú no te expongas. En general, las personas queremos salir rápido de la medicina del conflicto y con eso nos condenamos a repetir una y otra vez aquello de lo que venimos huyendo. Llegando al final,
te voy a agradecer por tu lugar en este templo sagrado de Es Amor y Es para Siempre. Y te invito a compartir este episodio con esas personas que sentís que les haría bien encontrar otra perspectiva para relacionarse con el conflicto. Hasta la próxima.